Ahora estamos nuevamente en este canal para traerte materiales que edificarán tu vida. Y esta ocasión, gracias a Editorial Vida, tenemos este libro que se llama Abba, pero también tenemos la oportunidad de entrevistar al autor que viene desde Miami. Él es también pastor de Presencia Viva y autor de otros más libros que te invitamos a que tú lo busques. Y es para nosotros, Juan Carlos y yo, un verdadero honor poder entrevistarlo, estar con usted y además no estar hablando solamente a nosotros porque luego llega a ser aburrido. A la fuente de este libro. Un libro que desde que llegó a nuestras manos nos dimos cuenta que cubría un hueco muy especial, muy único y que probablemente no haya materiales que aborden con tanta profundidad, al mismo tiempo a un nivel tan práctico, con un sustento bíblico tan impresionante, el tema de la paternidad. Y bueno, Pastor, gracias por estar con nosotros. No, para mí es un honor, un privilegio. Ustedes han sido excelentes anfitriones y estoy disfrutando mucho este tiempo. Y bueno, mucho más hablar de un tema que es tan cercano para todos nosotros y que definitivamente para algunas personas cuando se menciona la palabra papá, eso puede significar un dolor grande, abandono, rechazo. Para otras personas un recuerdo muy hermoso. Pero sobre todo que podamos llegar a conocer al Padre perfecto, al Padre que no cambia, que no abandona, que no rechaza. Y ese es el propósito específico de este material. Que es el sopígolo, ¿no? El padre que nunca has conocido, algo fuerte. Así es como cómo configura la identidad de una persona la paternidad, ya sea ausente, presente, pero cómo configura. Es una de las marcas más grandes. No sé si inclusive hemos podido dimensionar que desde la misma parte física el padre es el que determina el sexo del bebé, ¿verdad? Entonces de ahí en adelante podemos llegar a comprender que si a nivel físico sucede eso, imagínate lo que sucede a nivel emocional. Cuando crecemos con vacíos de palabras, cuando crecemos con vacíos de amor, de provisión, de presencia, evidentemente eso marca nuestra vida de una manera muy grande. Hay un patrón que es muy fácil de seguir, de ver, de evidenciar. Cuando una niña crece sin un padre, cuando un niño crece sin un padre, hay inseguridad, hay problemas sociales de comportamiento, hay tantas cosas que los profesionales nos han dejado saber que evidentemente ocurren, e inclusive a nivel de los comportamientos con la sociedad. Hay algunas cifras que son impresionantes, sobre todo en Estados Unidos. Pues se hacen muchos estudios, muchas estadísticas, y una de las cifras que más me impacta es que el 85% de las personas que están en prisión vienen de un hogar sin papá. Y yo no creo que eso sea una casualidad. El nivel de parálisis en las adolescentes es altísimo cuando no está el padre en casa. El nivel de consumo de sustancias, el nivel para las personas que no terminan la escuela, sino que huyen, las personas que viven en la calle. Es decir, es imposible pensar que es una casualidad. Y algo que es muy importante es que todas estas cifras no provienen de alguna entidad religiosa, sino que provienen del mismo gobierno, del Departamento de Salud de los Estados Unidos, del Departamento de Prisiones también y del Censo. Así que es evidente que es una marca que no podemos borrar simplemente o tal vez obviar. Y aquí vale la pena resaltar la admiración que yo tengo por la mujer, en lo que, en ese esfuerzo tan grande que hace, pero sin embargo, comprender que no es suficiente, ¿verdad? Y no porque el hombre sea más importante, sino porque simplemente tenemos funciones que son diferentes y que el ideal, la idea de Dios desde el principio es que crezcamos con papá y mamá en casa. Claro, justo pensaba eso, honramos a las mamás, pensando el nivel de hogares donde la ausencia de papá es cada vez más normal y decimos, bueno, mamá salió al quite, decimos en México, ¿no? Salió adelante y luchó por darles la economía, luchó por darles estabilidad, pero la identidad y las heridas que puede provocar en un hijo o en una hija el hecho que papá no esté o que esté y no esté,
porque puede ser que a Muchas veces veces eso es peor. sucede que puede estar, pero resulta que el trabajo, resulta que o sea, mil cosas. Eso es mucho más palpable en las heridas que probablemente tú que nos estás escuchando, y yo tengo 80 años, 50 años, eso ya quedó atrás, pero ¿qué tanto te puede seguir marcando esas heridas? Yo creo que necesitamos tener una mentalidad de la siguiente generación. ¿A qué me refiero? Lo que yo no venza, lo que yo no conquiste, lo va a tener que enfrentar la siguiente generación. Entonces, sí, primeramente debo ser yo. Siempre me gusta utilizar el ejemplo, les he contado que paso bastante tiempo en aviones, ¿verdad? Y cuando uno está en el avión, hay una enseñanza muy especial que le dan los tripulantes de vuelo. Dice, en caso de alguna emergencia, en caso de una despresurización, van a caer las máscaras. Y dice lo siguiente, póngase usted primero la máscara y después ayude a que está al lado. Entonces, yo creo que hay alguien que necesita tomar esa decisión en la vida en determinado momento, decir, espérate, yo siempre me he sentido rechazado. Siempre me he sentido que no valgo, siempre he sentido que me esfuerzo para ganar la aprobación de alguien. Yo algún día estaba reunido con un empresario muy exitoso, ¿verdad? Y cuando continúo hablando con él, me doy cuenta que toda la vida este hombre lo único que estaba buscando era demostrarle a su papá que él era valioso, que él podía hacer las cosas. Entonces, esto no respeta a nivel social. Esto no respeta cuenta de banco. Es un tema en el que absolutamente todos hemos venido de alguna manera viviendo, siendo víctimas, siendo la consecuencia de lo que nuestros padres vivieron. En mi caso personal me sucedió lo mismo. Tenía ciertas heridas con mi papá, a pesar de que estuvo casado 63 años con mamá, vivió hasta los 92 años, pero es imposible pensar que hay un padre terrenal que es perfecto. Siempre vamos a fallar. Yo mismo he fallado con mi hija. Y entonces todo cambió. La rabia que yo tenía con mi papá por ciertas cosas que hizo, por cierta ausencia, por ciertas cosas que hizo o no hizo, todo cambió el día en el que me senté a hablar con él. Le dije, papi, ¿me pudieras contar cómo fue la relación con tu papá? Y entonces él me dice, hijo, algún día estaba en el parque del pueblo donde yo nací y se acercó una persona y me dijo, mire, ese hombre que va caminando allá, ese hombre es su papá. Y mi papá me dijo, ese día conocí a mi papá. Lo vi una segunda vez, me dijo, en ese mismo parque que ese hombre se acercó, me dio un billete de 10 pesos colombianos y me dijo, aquí tiene para lo que necesite porque me voy del pueblo. Entonces, la perspectiva cambió para siempre, ¿verdad? Porque yo digo, ¿cómo mi papá me pudo dar todas las cosas buenas que me pudo dar? Evidentemente, de nuevo, hubo marcas, hubo cosas que hizo que me dañaron, no intencionalmente en el caso de él, sino que simplemente no tenía nada más para dar. Me conmovió mucho porque las palabras de mi papá fueron estas. Me dijo, hijo, yo era como un perrito que iba de casa en casa donde lo recibían. Era como un animalito que no tenía un hogar, no tenía un lugar en donde vivir. Entonces, allí es cuando uno empieza a comprender que nuestros padres trataron de hacer lo mejor con lo que tenían, pero el problema es que si yo no he recibido, va a ser casi imposible poder dar. Entonces de nuevo, son ciclos generacionales que alguien tiene que tomar la decisión de decir, hasta aquí llegan, voy a trabajar mi vida, voy a sanar, voy a conciliar las cosas que viví en el pasado para entonces empezar a construir una generación diferente. A mí algo que me impresionó es que, bueno, hablando comercialmente, este libro pues tiene un público amplio, porque todo el mundo tenemos una relación con un padre, por lo tanto todo el mundo necesitaríamos de esta obra. Pero a la par de eso, usted plantea desde la introducción que la historia bíblica trata acerca de una historia de paternidad. Sí, cuando tú llegas a comprender verdaderamente el corazón de Dios, te das cuenta que la historia de la vida no es, lo voy a poner de esta manera, la historia de un rey con su reino y su familia real, ¿verdad? Para tener tres R's allí. Desde siempre vemos a Dios procurando la reconciliación de la humanidad con Él. Uno de los versos preferidos para mí es en 2 Corintios 5:17 que dice eso, que Dios estaba en Cristo, en su Hijo Jesús, reconciliando al hombre consigo mismo y a nosotros nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Entonces, en esencia, hay uno de los capítulos que se llama Regreso al Edén, porque mi propuesta es
¿cómo podemos regresar al nivel de intimidad, de provisión, de salud, de alegría, de bienestar que Adán y Eva tenían en el Edén? Porque todo eso fue lo que se dañó. Y desde allí entonces tenemos que construir verdaderamente la imagen de qué es lo que nuestro Padre Celestial desea para nosotros. Juan Carlos nos decía hace un rato que este libro, este material, podemos decir, bueno, alguien no cristiano puede también llegar a conocer a Jesús a través de, o conocer la paternidad, ¿no? Que se reconcilie, se sane esa herida. Pero también cuando podemos tener años estando en la iglesia y no tener esa relación con Dios de llamarle papá, de llamarle padre. ¿Qué podría decirnos al respecto para todos los que podemos estar en ese bache, ¿no? Que quizá ahorita decimos, no, es que yo disfruto de la Biblia, yo disfruto de orar, pero no hay como ese pase, ¿no? De decir, ay, papá, te abrazo y te disfruto. Es una excelente pregunta porque para mí no es una respuesta, sino para mí es una descripción de mi vida. Yo estuve 29 años en la iglesia conociendo los versículos, aprendiéndomelos, escuchando muchas predicaciones, asistiendo a lo que en mi país se llamaba la escuela dominical, después el ministerio de jóvenes, absolutamente todo. Si me preguntaban si era hijo de Dios, yo decía, sí, eso es lo que dice la Biblia. Si me preguntaban si tenía un Padre Celestial, yo podía decir, claro que sí, pero la realidad es que simplemente Dios estaba por allá en algún lugar lejano, encargándose de todos sus aspectos. Cuando yo oraba, sentía que las oraciones no pasaban del techo. ¿Por qué razón? Porque me di cuenta que yo nunca tuve esto con mi papá. Yo nunca tuve una conversación íntima. Nunca me pude sentar a hablar con él. Entonces, en esencia, yo no sabía cómo tener intimidad con un padre. Y solamente fue a través de lo que yo considero hoy día la revelación más importante que una persona puede llegar a tener, de manera particular, evidentemente, un cristiano, es llegar a comprender que Jesús vino a la tierra para llevarme al Padre. Cuando tú abres esta ventana, empiezas a comprender la Biblia de una manera diferente. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces el punto fundamental es, Jesús es el camino, pero el destino es el Padre. Allí es donde tenemos que estar, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo y el Padre somos uno. Mira algo tan sencillo como, específicamente para las personas que están en la iglesia. Ustedes se pueden imaginar todos los milagros que vieron los discípulos. La transformación del agua en vino, Jesús caminó sobre el mar, sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó mudos, calmó la tempestad, tantas cosas que hizo. Demonios salían de la gente cuando Jesús se acercaba, pero los discípulos solo pidieron que les enseñara una cosa. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Así horas. Y escucha esto. Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro. Entonces la pregunta que quisiera plantearlo a las personas que están en la iglesia es, cuando oras, ¿a quién diriges tus oraciones? Porque Jesús nos dijo que deberíamos orar al Padre. Con esto yo no quiero meter a nadie en culpabilidad o decir si tú oras al Espíritu Santo, si oras a Jesús estás mal. Pero el punto fundamental, el corazón de lo que hizo Jesús, que fue enseñarnos a vivir como hijos. Él nos dice, cuando ustedes oren, diríjanse al Padre. Entonces, de nuevo, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero algunas veces yo escucho personas que dicen cosas como, Padre, te doy gracias porque tú viniste a la cruz y moriste por mí. El Padre nunca vino a la tierra a morir por nadie. Le publico, nosotros deberíamos disfrutar de la plenitud de la relación, sabiendo que yo tengo un Padre, tengo un Salvador, que es mi Señor, que es el objeto de mi adoración, es el único intermediario entre Dios y los hombres, pero también que Dios mismo habita en mí por medio de la obra del Espíritu Santo. Ese fue el regalo que Dios me dio. Es el espíritu de adopción que me permite llamar a Dios papá. Wow. El libro habla sobre una parábola muy conocida que yo creo que mucha gente ha escuchado sobre el hijo pródigo. De hecho, hasta hay frases, ¿no? Así, "Ay, el hijo pródigo llegó o el hijo pródigo regresó", ¿no? A lo mejor no la gente tenemos todo el contexto de la parábola, pero es una frase muy mencionada. Y habla sobre
una postura que a mí cuando la leí y que ahora que hemos tenido la oportunidad de estarlo escuchando, platicar con usted, es como, ¡puf! Te vuela la cabeza, porque hablas de una paternidad, pero también hablas de este sentido de orfandad, hablas de ese sentido de identidad de hijo y que, bueno, mejor usted Sí, a nivel práctico, Lucas capítulo 15, Jesús está hablando, Lucas 15 es muy interesante porque habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Entonces, refiriéndose a esto que tradicionalmente se llama la parábola del hijo pródigo, a mí me gusta más llamarlo la parábola del amor del padre o la palabra del padre amoroso, porque creo que el protagonista como tal de la parábola es el padre. Entonces nos dice que este papá tenía dos hijos y que el menor de ellos le dijo, papá, dame mi herencia, me quiero ir a disfrutar el mundo, quiero ir a Europa, qué sé yo, no sé de dónde, ¿verdad? Estoy fraseando. En esencia, él dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. La Biblia dice que el padre repartió la herencia. Y este muchacho se fue y vivió una vida perdida hasta que hubo una crisis en el lugar donde estaba. Entran en soledad, entra en hambre, entra en humillación. ¿Por qué le digo que entra en humillación? Porque dice que tenía tanta hambre que en determinado momento quería comer la comida de los cerdos. ¿Qué significa esto en la cultura de los israelitas? Para los israelitas, los cerdos son animales inmundos. Es como si nosotros en nuestro entorno dijéramos, ¿sabes qué? Estoy antojado de un banquete de cucaracha. Quieren comer lo que las ratas comen, ¿entiendes? Son animales inmundos. Y él no se quería comer unas chuleticas de cerdo, se quería comer la comida de los cerdos. Así de bajo cayó. Y algunas veces necesitamos llegar tan bajo y entender que estamos tan lejos de Dios para entonces regresar a Él. Eso fue lo que le pasó a él. Pero entonces hay dos aspectos que me llaman la atención. Número uno, entender que solo un hijo pide herencia. Lo hizo de manera incorrecta, pero él tenía claridad que tenía una posición de hijo. Y número dos, en el verso 17 más o menos dice que volviendo en sí, hay otras versiones que dicen y recapacitando, dijo, los empleados de mi papá están mejor que yo me estoy muriendo de hambre y ellos allá tienen pan de sobra. Voy a llegar a una conclusión, voy a ir a mi papá, le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me contrate. ¿Por qué razón? Porque yo no merezco ser un hijo, me porté mal, lo abandoné y por lo menos contrato. Entonces planteo que este muchacho tenía clara su identidad lo defino quién soy yo, pero no tenía el corazón cercano al padre, estaba lejos del padre, era independiente, él pensaba que tenía un mejor plan para su vida que el que el padre tenía. ¿Qué encontramos? Acá encontramos el personaje fundamental, el principal, el padre que sale a buscarlo y el padre que le vuelve a restablecer en la posición que perdió. ¿Por qué? Le da ropa nueva, le da un beso, primero le da un beso, le da un abrazo, le da ropa nueva, le da zapatos nuevos, le da anillo. El anillo es importante porque con el anillo se sellaban los decretos, lo establecen autoridad nuevamente. Y le da zapatos nuevos, que yo creo que es una imagen perfecta de saber que te vuelvo a caminar en tu propósito. Estabas desviado, pero quiero que camines en el propósito y el propósito es estar a mi lado y ser mío. Y allí entonces aparece el segundo personaje del cual no se habla mucho, que es el hijo mayor. El hijo mayor dice que está en el campo trabajando, regresa y hay algunas cosas que me llaman la atención. Número uno, no encontramos que este hijo llame al papá. En ningún momento se refiere a él o se dirige a él como papá. Número dos, en el momento en el que quiere saber qué es lo que está pasando, porque hay una fiesta de celebración porque el muchacho ha regresado, va y busca, escúcheme con atención la palabra que voy a usar, va y busca otro siervo con el cual puede hablar. Es decir, él se sentía más cómodo en hablar con otro siervo que en hablar con su papá. Y cuando el papá sale a buscarlo también a él, el papá sale a buscar los dos hijos, el papá sale a buscarlo, el argumento de este muchacho es el siguiente, le dice, por tantos años yo he sido tu siervo y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresa ese hijo tuyo que malgastó el dinero con las prostitutas, ahora haces celebración y haces fiesta. La respuesta del padre es extremadamente importante. Le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tú. Quiero hacer énfasis en ahí. Este posiblemente
es un ejemplo perfecto de estas personas que han estado siempre en la iglesia, pero que se relacionan con Dios por medio de las obras. Voy a servir, voy a dar dinero, voy a ayunar, voy a orar. Y estas personas han pensado que haciendo cosas para Dios están cerca de Dios, pero no es cierto. Que ¿tú piensas que Dios necesita mi apoyo? Pues que Dios necesita mi dinero, que Dios necesita que si yo no predico entonces el mundo se va a morir, o que si yo no sirvo en la iglesia las cosas no van a dejar de... Pues no, Dios lo que necesito. Yo sirvo por amor a mi Padre Celestial y porque quiero extender el reino de mi Padre. Es totalmente diferente. Entonces, adicionalmente, el argumento de este muchacho es, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y el papá dice algo que es muy cierto, le dice, todo lo mío es tuyo. ¿Cómo podemos saber que eso es cierto? Porque en el inicio de la parábola nos dice que cuando el menor pide la herencia, el padre entrega la herencia a los dos. Es importante a veces las versiones de Biblia que leemos. Sí. La versión de Biblia que tradicionalmente hemos leído dice les, solo hay una S. Ok. Las Biblias de una traducción contemporánea dice y él repartió sus bienes entre los dos. Eso es una diferencia. Porque la pregunta que pudiéramos plantear es, ¿por qué este muchacho está pidiendo un cabrito cuando es dueño de todo? Sí. Y posiblemente alguien en la iglesia se identifique en entender que está mendigando en vez de caminar en la identidad de un hijo. Con esto no estoy hablando que Dios o nuestro Padre Celestial, el Papá Noel, que nos va a dar la lista de nuestros regalos, ¿verdad? Pero sí entender que desde mi posición yo puedo ir donde mi Padre y Él sabe las cosas que yo necesito. Hace como 3 semanas, mi hija Mariana entró a la habitación y me dice, papi, ¿tienes un billete de $10? Le dije, sí, mejor allá en el closet. Entró, lo cogió y se lo llevó. ¿Verdad? Mi hija no entró diciéndome, Storelli, autor de grandes obras literarias, a ti que te han dado menciones de honor en el Congreso de la República de Colombia, tú que has fundado ministerios en diferentes países, que has viajado a las naciones predicando, ¿te dignarías en tu preciosa y perfecta voluntad darme $10? Este sería ridículo. Totalmente. ¿Verdad? Ella como entra, papi. Y yo ni le pregunté para qué era. Ya comprende esto, ¿verdad? Entonces, siempre entendí que mi hija iba a ser la mejor maestra para dejarme saber cómo debo relacionar con mi padre. Porque Jesús dice, si ustedes siendo malos padres quieren darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos les dará al Espíritu Santo? Y en otros los evangelios dice, les dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Entonces, yo quisiera plantear con mucho respeto que posiblemente pues, puede estar en la iglesia 10, 15 años, 20 años, 40 años, 50, no sé cuánto tiempo, pero es posible que no conozcas al Padre Celestial. Estaba terminando de predicar respecto a la paternidad en una ciudad en América Latina, no vale la pena mencionarla. Estoy viernes y sábado y el domingo yo soy testigo de una de las cosas más valientes que he visto que un hombre haya hecho. El pastor de la iglesia, un hombre que peinaba canas, posiblemente en los 70, 72 por allí, se para al frente de la iglesia y les dice, iglesia, no sé cómo pude dirigir este ministerio por 37 años sin haber conocido al Padre que acabo de conocer este fin de semana. Entonces, por eso te digo que no es un tema simplemente de una generación. No, estos somos todos. Me abrazaba fuertemente don Benito en los Andes chilenos después de predicar de la paternidad y llorando. Él me decía, yo sabía que había algo en mi vida que yo no conocía y ahora yo puedo morir en paz porque he conocido al Padre Celestial. Wow. Entonces son muchas historias y muchos nombres, son muchas personas que necesitan conocer a un Padre. Y lo más hermoso, por esa razón me atreví a poner ese subtítulo, ¿verdad? El Padre que nunca has conocido. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque nadie ha tenido un Padre perfecto y Él es un Padre perfecto. Qué maravilla. Ah, esta pregunta se me ocurre ahora. ¿Hay algún requisito para que nosotros seamos hijos de Dios? ¿O
tendríamos que tener este pensamiento de que todos somos hijos de Dios. Que es de las mejores preguntas que me ha hecho cualquier persona que me haya entrevistado. Porque hay tú sabes estos mitos que se han hecho una realidad. Por ejemplo, este tema de que no, comamos jugo de naranja, jugo de zanahoria para que los ojos se nos arreglen, ¿verdad? Uno come y come. Mire, yo he comido no sé cuántas zanahorias y sigo con la miopía que tengo. Y me puse anaranjado una vez. Un mito, una mentira que se ha creído a nivel general es que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos los seres humanos son creación de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, hablando de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, entonces exactamente, solamente las personas que han llegado a tener un encuentro verdadero con Jesucristo, aceptarlo como su Señor y como su Salvador, pedir perdón por sus pecados, arrepentirse, en el instante en el que hacen eso, entonces hay un cambio. Las personas que viven en Estados Unidos me pueden entender más. Hay un cambio de estatus. Pasas de ser turista a ser residente. Pero ya para de una manera, ¿verdad? Cuando ir ser residente a ser ciudadano. Hay un cambio en el cual la Biblia nos dice que pasamos de ser criatura a ser hijos de Dios. Viene a morar en nosotros el espíritu de adopción. Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual pueden llamar a Dios papito, padre. Entonces sí, es una excelente pregunta porque se hace necesario cumplir con, si lo pudiera llamar, cumplir con ese paso. Pero más que eso es entender que la Biblia nos deja saber que nosotros llegamos a ese momento ni siquiera porque lo estemos buscando, sino porque Dios en su amor causa que escuchemos algo, veamos algo, vivamos algo. La realidad es que Dios ha estado siguiéndonos de ciertas formas, nos ha estado hablando hoy, nos estamos haciendo los locos muchas veces, pero va a llegar un momento en el que vamos a decir, ok, hoy entendí algo que no había entendido y necesito de ti, Jesús. El libro habla ya hablamos sobre la orfandad y ahorita tocando este tema hablamos de la adopción. Y este tema de adoptarnos o que Dios nos adopta como hijos, quizá yo veo, o quizá por las películas, ¿no? En Hollywood y todo esto, que vemos que quizá en Estados Unidos es como un poco más normal la adopción. Y en México ese tema es muy burocrático y a veces también es muy complicado. Pero ¿cómo entender esa adopción de parte de Dios, de Abba? Y sobre todo quizá pienso que habrá personas que podamos haber tenido problemas con nuestros padres de paternidad y que podamos decir, pero yo he salido adelante solo, o sea, no lo necesito. No necesité a mi papá. Ya tengo tantos años y me dejó, pero no lo necesito. Entonces, ese tema, cómo relacionarlo con Dios y decir, yo necesito ser adoptado, no necesito porque he salido adelante solo. Mira, no puedo obviar el primer comentario que hiciste y es que es lamentable. Todos los países de la Tierra tienen un impedimento gigantesco para que los niños puedan llegar a tener papás. Es una locura. Hay personas que han gastado miles de dólares. Yo hace poco estaba administrando una pareja. Los dos son profesionales excelentes. Tienen nivel socioeconómico espectacular. Llevan más de 5 años tratando de interrumpir la vida de un niño para traerlo a casa. Y es problema tras problema tras problema tras problema. Mira, yo un día hacía un estudio. Si el gobierno de los Estados Unidos permitiera que cada niño fuera adoptado por alguien en alguna de las iglesias, se acabaría la orfandad inmediatamente en Estados Unidos. Porque hay más iglesias que niños en el proceso de ser adoptados. Entonces, es algo generalizado. Número 1. Número 2. No sé con qué título se tradujo una película que se llamaba The Blind Side, como El lado ciego. No sé cómo se tradujo en español. Era una película con Sandra Bullock y es una historia de la vida real respecto a una familia adinerada
que adoptan a un muchacho moreno muy grande que jugaba fútbol. Y se por sueño no hay vacío. Correcto. Entonces, el punto es el siguiente. Hay una escena hace poco la hice que me parece impactante. Cuando ya hay un decreto legal, ¿verdad? Se firmó no sé cómo se llama aquí, el edicto, el decreto de adopción. El muchacho va a casa, entra a la casa y está viendo todo como que es esto. Y entonces entra la mamá, la nueva mamá, y le dice, ok, acá está tu ropa, acá está esto, acá está aquello, acá está lo uno, acá está lo otro. Y él se queda paralizado. Y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, no, es que nunca he tenido una. Le dice, ¿qué? ¿Una habitación? No, una cama. ¿Verdad? Entonces, una cosa es saber que ya hubo un decreto en el que te cambiaron el apellido y ahora eres Ramírez. Y otra cosa es sentirte de la familia Ramírez. Una cosa es saber que Dios hizo eso y otra cosa es sentirlo. Déjenme contar otra historia. Yo siempre estoy contando historias. Por muchos años fui director de compras de una compañía y tenía que viajar a la ciudad de Las Vegas todos los años. Entonces mi periplo, literalmente mi viaje, ¿cómo era? Llegar 3 horas antes al aeropuerto de Bogotá, pasar inmigración, todo el tema de narcóticos y todo eso era un montón de seguridad. Tomar un viaje de 3 horas y media de la ciudad de Miami, posiblemente esperar 1 hora y media, 2 horas para hacer un cambio de vuelo, 5 horas y media a Las Vegas, llegar allí para ir al hotel. Si alguien no ha ido a Las Vegas tiene una particularidad y es que un hotel cualquiera puede tener 4,000 o 5,000 habitaciones. Es extremadamente, es una locura. Sí, un solo edificio muchas veces tiene la capacidad hotelera de una ciudad en América Latina. Un solo edificio. Entonces estoy yo llegando a ese lugar después de estar, no sé, ya 10 horas viajando, 11 horas viajando. Entro al hotel, hay aproximadamente unas 80 personas que están haciendo el registro de los ingresos, ¿verdad? O sea, como es tan grande, pues hay un montón de personas de los de que te atienden. Me dan mi llave, me dan el mapa. ¿Por qué el mapa? Porque los hoteles son tan grandes. En esa época daban mapa, no sé si ahora me imagino que es con una aplicación. Te pasan por la mitad del casino porque esa es la idea de que juegues, ¿verdad? Llego a la torre, subo hasta el piso 17. Cuando abro, es un pasillo interminable, ¿verdad? Entonces voy con mis maletas, voy caminando, cansado. Llego a la habitación, pongo la llave, voy a entrar y ya había un huésped en esa habitación. Se le había dado ahí. Gracias a Dios no estaba allí, ¿no? Porque hubiese sido todavía más extraña la situación. Entonces es regresar de nuevo por el pasillo, ir a los casinos, regresar a que me den una nueva habitación. El libro de Gálatas, capítulo 4, dice lo siguiente: y porque ustedes son hijos, ¿qué significa eso? Ya se recibió a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Lo que Juan 12. Pablo dice, ustedes ya son hijos. A continuación dice, ahora Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones. Sus corazones, a su mente. Por lo cual lo pueden llamar Abba Padre. Entonces lo que les quiero plantear es lo siguiente. Nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y después el Espíritu de adopción quiere venir a morar en nuestra mente. Y se encuentra que ya hay un inquilino viviendo en nuestra mente. Como me pasó a mí con la habitación. ¿Quién es ese inquilino? Es esa persona que tiene todos los recuerdos de abandono, maltrato, violencia, humillación, tantas y tantas cosas que vivimos desde nuestra infancia. Y en muchas de ellas no por nuestros papás. Sí. Yo he pensado tanto en yo creo que ustedes, no sé si saben, pero los niños son crueles. Cuando es cruel, mira, yo he pedido perdón por un apodo que yo le decía a una compañerita que yo digo, Dios mío, pobrecita, Señor, sánala, porque era un apodo terrible. Bueno, me voy a atrever a decirlo. Espero que acá en México lo entiendan. No me pregunten por qué, pero yo le decía moco yepes a la niña. Okay. Sí, ¿saben lo que es? No me pregunte por qué, pero todos los años, y claro, esta niña era recaída, todo eso marca. Claro, sí. Todo eso marca. Y los niños muchas veces son tan fuertes, tan malos en el sentido de que no tienen compasión, ¿verdad? Y todo esto marca quién nosotros somos. Entonces nos encontramos con que
Dios viene a decirnos, yo te quiero adoptar como mi hijo, quiero amarte. Pero entonces en tu mente está, "Sí, pero yo no bailo, pero yo soy gordo, yo soy flaca, yo soy, qué sé yo, tantas y tantas y tantas cosas que nosotros hemos, mentiras que hemos abrazado como verdades, que han definido nuestro valor. Y entonces allí es donde tenemos que vivir los procesos como los que imitamos en el libro, empezar a decir qué es lo que dice verdaderamente la Biblia. La Biblia dice que yo valgo porque tengo un título. La Biblia dice que yo valgo porque tengo un carro o una profesión o soy millonario. La Biblia dice que si tengo el cuerpo perfecto entonces valgo. O la Biblia dice que sin posgrado yo no valgo. ¿Me hago entender? Claro, porque allí es donde hemos encontrado la valía muchas veces. Allí es donde hemos encontrado el éxito muchas veces. Y una de las cosas que yo he descubierto y les pudiera preguntar, ¿cuál es la persona con la que tú más hablas todos los días? Después de ella, conmigo mismo. Yo quisiera decirte que es al revés. La persona con la que tú más hablas es contigo. Sí. La persona con la que más habla Edwin Castro es con Edwin Castro. Sí. La pregunta que le quiero plantear hoy a las personas es ¿qué tipo de conversaciones están teniendo? Yo me he encontrado muchas veces teniendo conversaciones tipo basura. No, esto va a ser muy difícil. No sé, pues yo no creo que sea capaz. Me comunico. Sí, claro. Muy poca gente está pensando, está teniendo esta conversación de yo sé que lo voy a hacer, voy a alcanzarlo, voy a poder hacer esto, voy a progresar, y no estoy hablando simplemente de pensamientos positivos, meditación, no estoy hablando de eso, sino que la realidad es que tenemos la tendencia a ser nuestros peces, nuestro primer detractor, a ser los más críticos con nosotros mismos. Y por esa razón entonces tenemos que confrontar lo que la sociedad ha dicho de mí, lo que quizás papi en un corazón herido dijo de mí, lo que quizás mis hermanos dijeron de mí, versus lo que la Biblia dice de mí, para entonces poder abrazar verdaderamente el valor que tengo. Entender que soy tan valioso que Dios envió a Jesús al mundo a reconciliarse conmigo. Bueno, yo creo que el libro da para muchos, muchos capítulos. Quizás nos aproximamos a esto y voy a hacer una pregunta, algo, quizá hasta teológica para muchos. Es un camino complicado entender que no soy siervo y ahora soy hijo. Y cuando soy hijo y fallo, dejo de ser hijo. Hermoso. El día que tú tengas un hijo vas a poder contestar de una manera muy sencilla esa pregunta. Mira, yo amo a mi hija, pero mi hija ha fallado y nunca la ha dejado de amar. Mm. Yo creo que, y de nuevo vamos a entrar acá en un tema un poquito escabroso, pero yo creo que las personas que tienen una postura en la cual dicen que la salvación se pierde, no tienen la revelación de la paternidad de Dios. Con esto yo no te estoy diciendo, yo parto de la base, esta es mi posición personal, yo creo que la salvación nunca se pierde. La pregunta es si algún día fuiste salvo. Ujú. No, literalmente, porque tener un encuentro con Jesús y no tener un cambio permanente es como decirte, me voy a tirar del quinto piso y me levanto sin ningún problema. Me tirando para que no me quebre huesos. No, no, no. Un encuentro con Jesús, un encuentro verdadero con Jesús es algo que te enmarca, te cambia absolutamente. Entonces, el punto es el siguiente. Porque pueden haber personas que dicen, como yo soy hijo, no tengo que hacer nada. No, el punto es el siguiente. Es muy diferente utilizar las obras para acercarme a Dios después de que yo me he acercado a Dios, servir como un fruto de mi identidad en la que yo estoy estableciendo el reino de mi Padre Celestial, en el que mi Padre envió a su Hijo para tener a muchos otros hijos y por esa razón yo tengo que hacer esa obra de reconciliación. Increíble. Este libro es un material que de verdad es necesario que todos podamos acercarnos, de poder entender la paternidad de nuestro Dios hacia nuestras vidas, pero además está diseñado de una manera muy, muy fácil, muy digerible. Creo que le agradecemos por eso, porque no es un material que Dios, voy a hablar de la paternidad y ay, qué tremendo, no, es un apéndice así enorme. Y no, la verdad es de que los capítulos, son 9 capítulos,
pero también tiene una sección donde tienes un manual de estudio. Y este manual de estudio, voy a ser honesta, o sea, hay algunas cosas que digo, ay, yo no me voy a saltar esa pregunta, pero no, la verdad es que viene con preguntas que son muy puntuales, muy personales, pero creo que si tú estás escuchando, eres líder de alguna iglesia, de alguna congregación y estás buscando un material, no sé, para un club de lectura, esto es muy, muy ideal, pero así también como para hacer programas sobre este tema de la paternidad. Hablamos mucho de las mamás, ¿no? Pero el tema de la paternidad es algo que a veces damos por hecho o simplemente no lo toco porque hablo a título personal, porque puede tocar fibras. Entonces la paternidad es como, sí, Dios es mi padre y listo, como usted lo ha mencionado, pero no lo siento. Entonces, de verdad, este es un material muy fuerte que creo que una de las cosas que más nos afectan como seres humanos es vernos vulnerables. Y yo sí te podré decir que a través de esto te vas a ver muy vulnerable, sea los años que tengas, el tiempo ministerial que tengas, esto te va a hacer ver vulnerable. Yo creo que 2 creencias erróneas que podríamos tener acerca de este libro es, número 1, que es un libro para padres. Número 2, que es un libro para hombres. Es un libro para todos. Todos necesitamos encontrarnos con el Padre que nunca hemos conocido. Todos necesitamos entender que toda la Escritura habla de historias de padres y de hijos, habla de principios de paternidad y que nuestra vida cristiana no va a poder ser plena, no hasta que no entendamos mucha teología, no hasta que no vayamos a todas las actividades, uno sí puede crear muchos ministerios, sino algo tan sencillo, hasta que no entendamos que Dios es primordialmente nuestro Padre. Me dejas hacer 2 pequeñas adiciones. Número 1, hace poco preparé una enseñanza para pastores donde hablaba de los padres disfuncionales en la Biblia. Y eso muchas veces no lo vemos, ¿no? Entonces encontramos por ejemplo, a un Abraham que abandonó y que rechazó. Encontramos a un Isaac que tenía hijos preferidos. Encontramos a un Moisés que abandonó a sus hijos. No encontramos rastro de Joshua. Sí, había otros, ¿verdad? Encontramos a un Saúl que maltrató profundamente a su hijo. El punto es, pese a Elí, un padre complaciente, no, hijitos, no se porten mal. Yo creo que Dios deja esto claro para entender, y quizás le hablo si acaso hay algún pastor, entender que tú no eres el superhéroe, entender que tú fallaste y que sí pudiste servir muy bien a Dios, pero es importante poder sentarse, hablar con los hijos, pedir perdón. Tú sabes cuánta gente, yo mismo no tengo recuerdo que mamá me haya pedido perdón por las cosas que hizo. Me hago entender, y muchos de nosotros pudiéramos empezar a ser sanos escuchando eso de parte de nuestros padres. Entonces, número 1, eso. Y número 2, quiero hablar desde mi parte favorita del libro. Y está hacia el final del libro. Algún día comprendí el poder que hay en las palabras de mi papá. Estaba leyendo el libro de Génesis y Jacob en determinado momento le dice a sus hijos, vengan acá porque les voy a declarar su futuro. Imagínate eso, ¿verdad? Y se siente y con cada uno de ellos les empieza a decir, Judá, tú vas a hacer esto y esto y esto y aquello y serás así. José, tú serás esto y esto y esto y aquello. Y tal como él lo declaró sucedió. Y me di cuenta que en la actualidad las familias y muchos hermanos se pelean por la herencia, pero en los tiempos bíblicos se peleaban por la bendición, porque ellos entendían que la herencia estaba contenida en la bendición. La bendición contenía la herencia, mejor lo puedo decir de esta manera. Y ese fue un día en el que me senté a escribirle una bendición a mi hija. Y fue una carta, ¿verdad? Una carta especial. Y se la di, se la imprimí, ella la tiene, ella sabe que eso es de ella. Pero algún día estoy predicando en alguna iglesia y Dios me dice, pregúntale a ellos cuántos han recibido una bendición de parte de su boca. Y me dijo, abre la Biblia y declara esas palabras sobre ellos. Entonces ese fue un pequeño regalo que yo dejé allí porque yo quiero que las personas
reciban una bendición de una figura paterna y puedan ser tocados y marcados por el futuro que el Padre tiene para ellos. Sí, sí, Dios utiliza a hombres, Dios utiliza a mujeres para cumplir figuras maternas, paternas en nuestra vida. Así que ese quizás sería mi mensaje final a muchos hombres y de manera particular si ustedes están en las iglesias. Levante sus ojos y mire cuántos niños están creciendo sin papá en casa. Cuántos niños necesitan que alguien los acompañe a un juego de fútbol. Cuántos niños necesitan que alguien les celebre. Cuántos niños necesitan que alguien les diga, "Hey, estoy orgulloso de ti, lo estoy haciendo muy bien". Porque esas son palabras que marcan para siempre. Uy, acabo de contestar una pregunta. Ya nos estamos yendo, pero las preguntas de verdad, Quedo callado. No. Es que resulta que justo estaba pensando cuántas personas pueden a lo mejor decir o quedarse con un resentimiento pensando es que pues nunca escuché de mi papá o de mi mamá y nunca lo voy a escuchar porque ya murieron. ¿No? Y sigue habiendo ese peso, pero ahora que lo menciona esto, léanlo, vayan a la Biblia y ahí están las promesas de un Padre eterno. Wow. Perfecto. Y perfecto. ¿No? O sea, y es lo que Dios busca, sanar esa parte que hoy la sociedad está totalmente destruida por ya nos habló de estadísticas, ¿no? Algunas estadísticas vienen aquí en el libro y te invito a que lo busques de verdad porque es impresionante, aterrador incluso. Por favor, tenga una copia del libro Abad, casa, y si puede regálelo. Y léalo. Sí, léanlo, es importante. Pues muchísimas gracias, Pastor Edwin. Gracias. Nos viene visitando acá en la Ciudad de México desde Miami. Entonces mandamos un saludo a toda la gente que vayan y puedan verlo. Saludos a su familia y mil gracias de verdad y qué bendición ha sido para nosotros. Sí, gracias a ustedes y yo cierro diciéndoles que qué bueno que ustedes puedan conocer esto antes de que Dios les regale la bendición de ser padres, que Ajá. ustedes lo van a hacer mucho mejor. ¿Se van a equivocar? Sí, pero lo van a hacer mucho mejor. Ustedes van a ser una mucho mejor figura del Padre Celestial, van a ser una mejor familia y eso es lo que le digo a los padres. Por favor, háblenle a sus hijos. Hay muchos de sus hijos que están desesperados por escuchar una palabra de afirmación, un te amo. Y yo sé que muchos de nosotros no lo recibimos y ahí es donde tenemos que cambiar nuestra actitud y empezar a cambiar el destino de las generaciones. Gracias. Ujú. Todos gracias. Nos vemos a la próxima.